Voy a hacer algunos anuncios, vamos a hacer un repaso general de lo que platicamos la última vez. Eh, Vamos a conocer el proceso de importar librerías en Python. Yo sé que este apartado algunos ya lo saben, ¿verdad? Pero hay algunos otros que no conocen este apartado. Vamos a importar datos y vamos a manejar estos datos, ¿verdad? A través de las librerías que vamos a importar y vamos a conocer algunas funciones que utilizamos. Y por último, como quinto apartado, me pareció muy apropiado pues hacer una revisión de la literatura científica. Les voy a presentar un artículo que, bueno, esto es algo, una opinión muy personal, que creo que el artículo que les voy a presentar, a mi criterio, es uno de los mejores porque engloba ciertos algoritmos bastante utilizados en el área. Así que empecemos por el apartado número uno. Bueno, los anuncios básicamente en qué consisten. Consisten en que algunos me han preguntado bueno, me han agradecido este, este, este movimiento, ¿no? Esta apertura. Y simplemente, y quizás los nuevos no lo sepan, pero esto lo hago básicamente para ayudar porque yo también estuve del lado en el que ustedes están queriendo hacer algo y estuve dos veces queriendo hacer algo, aprender algo y toparse con que hay mucha información y es aquel desorden y hay muchos mitos, ¿verdad? Que quizás engloban el área y eso puede dificultar un poco. Yo creo que la primera conversación que tuvimos el sábado pasado, quizás eso lo dejamos entrever en qué consistía inteligencia artificial y básicamente los procesos que se deben llevar para realmente eh, estar en el área, ¿no? A la larga es un proceso que lleva su tiempo, que uno se puede desenvolver en distintas circunstancias, prácticas o científicas, y en ambas pues se debe mantener un equilibrio tanto de las habilidades de programación como las habilidades científicas, en este caso pues todo el background matemático. El curso pues es pensado desde un enfoque práctico en donde no se van a tratar aspectos a profundidad, porque no ese es el objetivo. El objetivo es nuevamente que a través de enfoques prácticos trabajemos, analicemos y estudiemos casos para que posteriormente ustedes puedan tomar sus decisiones e ir a profundizar un poco más. Número uno. Y número dos, pues como una forma de retribución, hace un tiempo, año y medio aproximadamente, ocurrió la segunda ocasión donde yo quise entrar en un mundo, ¿no? Que era la computación cuántica. En ese tiempo yo ya estaba ejerciendo como consultor independiente en inteligencia artificial y entonces el día a día, las obligaciones, pues me prohibían básicamente, ¿no? Entrar a estudiar el cómputo cuántico. Pero hubo un día, un señor que le agradezco mucho, el doctor Salvador, él es mexicano y trabaja en el Instituto de Monterrey. Él se dedicó y él tomó un tiempo para que un grupo de personas totalmente desconocidas de diferentes países y yo pudiéramos entrar a una plataforma virtual que él tenía en Google Scholar y de su tiempo él nos empezó a enseñar el cómputo cuántico y las transmisiones pues eran en vivo por la plataforma de YouTube. Era muy rápido los mensajes que ahí se pasaban, ¿no? Entonces, cuando él hizo ese gesto, pues automáticamente sentí un gran impulso. Recordé nuevamente que tenía que entrar al cómputo cuántico, cuya finalidad, en mi caso particular, es aplicarlo a modelos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esa fue la segunda ocasión y él básicamente con la actitud que él tuvo, con el tiempo que él apartó, eh, ayudó bastante, ya sea a algunos a que conocieran, a algunos otros, como fue en mi caso, a activarme y realmente quizá dejar de poner excusas de que siempre vamos a tener actividades que realizar, ¿no? Pero creo que el tiempo siempre se puede apartar. Y número tres, sin duda alguna, tal vez lo que yo pude haber aprendido, tal vez lo que él me enseñó, lo pude haber aprendido creo que solo quizás en 6 meses o 7 meses y con él básicamente fue muy rápido.
Entonces, es más, si ustedes gustan, yo les puedo dejar el canal, se los puedo enviar al grupo, precisamente se los voy a enviar para que ahí lo tengan. Posteriormente se los voy a enviar el canal de YouTube que él tuvo, o que él tiene, perdón, y donde tiene todas las clases ahí, ¿verdad? Las clases de, de computación cuántica. Muy buenas, en aspectos teóricos nada más, ¿no? Puro aspectos teóricos. Entonces, cuando inicio a dar este curso, o cuando yo me propongo a dar este curso, en la empresa PL Intelligent Solution, pues estábamos descargados de trabajo. Habíamos sometido un proyecto a licitación hace como 3 meses y medio, que realmente ya se nos había olvidado. Pero resulta que esta semana salió favorable y pues tenemos ahí una carga extra, ¿no? Entonces el retraso de hoy precisamente fue por eso, porque estaba en reunión. Entonces por ahí comento esto porque nuevamente acoto un poco el tiempo. Sin embargo, sí tengo el compromiso y está firme, ¿verdad?, de poderlos acompañar en esto. Bueno, eso, yo creo que esos son todos los anuncios. Vamos a ver el repaso general técnicamente. La última vez habíamos discutido un poco de la historia, ¿no? Un poco de la historia que empezaba en 1943 con ciertos espacios todo esto era de manera teórica, ¿no? Y había ciertos espacios donde no se hacía nada en inteligencia artificial, ¿no? Fue después, como en el 82 en adelante, donde todo vuelve a surgir, pero en el 2010, del 2010 a la época, es donde explotó todo, ¿no? Y básicamente las limitaciones no eran teóricas, sino que las limitaciones eran tecnológicas, ¿no? Exactamente lo mismo que tenemos en el cómputo cuántico. Las limitaciones no son teóricas, sino que tecnológicas nuevamente. Habíamos clasificado inteligencia artificial como una serie de algoritmos, ¿verdad? Como una serie de algoritmos o técnicas algorítmicas que permiten a la computadora imitar no solamente los procesos humanos, sino que biológicos en general, habíamos dicho. Un subconjunto de estos algoritmos son los que llamamos machine learning, que básicamente es que toman la información o toman data para aprender de ellos, ¿no? Sacar características. Y dentro de ese conjunto de algoritmos existe algo que se conoce como deep learning, que es básicamente ya las características que le damos, o mejor dicho, los parámetros que le damos en un modelo de machine learning. En deep learning ya no le damos pues básicamente nada, solo le damos la data en crudo y él encuentra ese patrón como tal. Hay más categorías, ¿verdad? Que yo les comentaba, como el aprendizaje por reforzamiento, que básicamente es una combinación de deep learning con eh, algoritmos propios de inteligencia artificial. La pregunta, ¿qué hacíamos en inteligencia artificial? Pues bueno, era resolver problemas. Este era el esquema que habíamos planteado la última vez. Y ahí nos quedamos. Nos quedamos en descargar Anaconda y estas distribuciones, pero todo esto creo que lo cubrimos con los videos, ¿no? No sé si me confirman con esa parte. Si todos ya estamos bien con las instalaciones y con el entorno. O si hay alguna duda, pues ahorita sería el momento para ver si se puede ayudar. Genial, todo perfecto con el entorno de trabajo. Genial. Ok, entonces, pues vamos a entrar en materia. Eh, si pueden, por favor, vamos abriendo el Anaconda. Bueno, Anaconda Prom. Y entramos directamente al espacio de trabajo. Una pregunta, ¿están viendo un poco retardado el video o lo ven fluido? Ok, ok, lo puedo instalar y quedó una duda de que eran los kernel. Ok, ok, básicamente explico, no de manera técnica, sino de una manera muy quizás intuitiva, qué son los kernel. Básicamente, si observas, aquí estamos en la base, ¿no? Estamos en un espacio de trabajo llamado base y hemos cambiado a un espacio de trabajo llamado módulo.
Si lo queremos visualizar para tener un mapa mental, es que esta es una carpeta y esta es otra carpeta. Entonces, todas las librerías que nosotros instalemos en la carpeta módulo 1 no necesariamente van a estar en la carpeta base, y si están, no necesariamente con la misma versión, ¿verdad? Entonces, un kernel... ok. Entonces tienes problema con la reproducción a 60 cuadros. Este, creo que eso lo puedo corregir, creo yo. 60 cuadros. Creo que eso lo puedo corregir. Solo vi por algún lado por aquí. ¿Por dónde vi esto yo? Creo que era video. Ah, pero ya está. Sí, qué mal. Discúlpame porque sí lo tengo en 60 cuadros y no me deja cambiarlo. Tendría que quitar la transmisión y volverla a colocar. No, ya estamos en la consola. En la consola estamos ya. En la consola negra. ¿Alguien más tiene problemas con la visualización? Sí, sí, de hecho sí, por eso fue que quise quedarme aquí para que la transmisión se quedara grabada y quizás poder editar algunos detalles. Ok, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a continuar porque parece que son pocos los que tienen problema, me disculpo con los que tienen problema, pero como está quedando grabado, entonces voy a tratar de editarlo, o si no, pues que quede así directamente y así lo pueden ver después. Ok, entonces retomo nuevamente. Le decía a la persona que tenía duda con el kernel que el kernel básicamente pues partíamos de la idea de que base y módulo son carpetas separadas y lo que está instalado en una no necesariamente está instalado en las otras. Entonces un kernel nos permite visualizar desde el entorno Jupyter Lab o Jupyter Notebook. eh, es el puente que nos permite visualizar desde ahí todo lo que está dentro de nuestro módulo. Por ejemplo, y es lo que voy a hacer en este momento, Jupyter Lab, por ejemplo, cuando yo lo lance, cuando yo lo lanzo, pues, a ver, ¿dónde está? Aquí tenemos vamos a llamarle el puente que conecta todo lo que está escrito, o todo, perdón, todo lo que está instalado en la carpeta módulo 1 para poder utilizarlo desde el Jupyter Lab. Por ejemplo, yo aquí tengo, por ejemplo, un kernel de computación cuántica. Y yo no estoy en el espacio de trabajo de computación cuántica, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera desde aquí, desde la carpeta módulo 1, trabajar en computación cuántica, pues yo doy clic con el kernel, al kernel, perdón, y empiezo a trabajar. No va a haber ningún problema porque él entiende que va a utilizar los recursos del ambiente creado como computación cuántica. Otro ejemplo. Por ejemplo, aquí yo tengo un kernel de Octave, que es un lenguaje de programación. Entonces, a veces yo necesito, en un cuaderno Jupyter, necesito código Python, ¿verdad? O sea, porque trabajo en Python, pero en algunas ocasiones bien específicas tal vez llegue a necesitar algo de Octave. Entonces, en el mismo cuaderno yo puedo cambiar de kernel y me puede funcionar, ¿no? O sea que en el mismo cuaderno yo podría tener una combinación de lenguajes, ya sea Python, distintas versiones, ya podría ser Python R, Python Octave, etcétera. No sé si eso
más o menos aclara la pregunta. Básicamente un kernel es, entendámoslo como un puente que nos permite trabajar. Entonces, una vez que estamos aquí, vamos a crear el cuaderno Jupyter con el kernel de inteligencia artificial. Vamos a renombrarlo y vamos a... Yo le voy a llamar manejo de datos. Manejo de datos. Lo tenemos aquí. Ok, entonces básicamente esta sería para llevar un orden, ¿no? Esta sería la sección bueno, esta sería la clase número 4. ¿Y qué es lo que vamos a tocar aquí en el cuaderno? Pues vamos a conocer cómo importar librerías para llevar un orden. Voy a escribirlo así para que me quede en negrita, muy bien. Y vamos a trabajar con el manejo de datos, ¿no? Vamos a trabajar con el manejo de datos en Python. ¿Listo? ¿Qué librería vamos a ver? Vamos a conocer librerías. En Python pues no voy a ser tan ambicioso, solamente vamos a conocer dos. Poco a poco vamos a ir conociendo las demás. Yo sé que algunos quizás ya la conocen. Pero una de las más importantes es NumPy, que básicamente esta librería, pues yo lo voy a resumir así, es una librería que nos permite para trabajar con matrices con alta eficiencia. Esta es una librería que está soportada por C++ y Fortran. La otra librería que vamos a ver es Pandas, altamente utilizada también. Estas dos son muy utilizadas. Que básicamente provee estructuras de datos. Estructuras de datos de alta eficiencia para el manejo para el manejo de datos. Bueno, también tiene más cosas. Además, provee herramientas para el análisis de datos. Vamos a estudiar estas dos librerías. Así que lo primero es una forma de importar. Existen varias formas, pero no voy a entrar en los detalles. Vamos a empezar con la más básica, que es decir import. En este caso NumPy. ¿Qué estoy diciendo? Import es la palabra reservada para importar. Luego sigue el nombre de la librería que queremos importar, en este caso NumPy. Y luego sigue una abreviación que puede ser cualquier nombre, ¿verdad? En este caso puede ser cualquier nombre, pero a las librerías famosas como NumPy, por ejemplo, y Pandas ya se le tiene un alias definido, que es en este caso NP. La otra librería es Pandas as pd. Voy a dar Shift Enter. Está cargando y no me dio ningún error. Aquí me detengo y pregunto si hay alguien que le dio error. Todo bien. De igual manera, si a alguien le pudo llegar a dar error, lo que tienen que hacer es lo siguiente posiblemente. Van a dar nuevo lanzamiento, van a crear o van a abrir una terminal, aquí mismo, van a cambiar del ambiente base, con activate módulo 1,
Y lo más seguro es que si tienen error es porque tendrían que instalarlo en el ambiente, ¿no? En el ambiente módulo 1, ambas librerías. Por ejemplo, para instalar NumPy sería conda, creo que no se mira, ¿no? Conda activate, perdón, conda install -c anaconda NumPy en este caso. Lo instalan y listo. Y si es con pandas, pues en lugar de NumPy colocan pandas ahí. Si le llegara a dar error, ¿verdad? Bueno, perfecto. Continuamos. Bueno, veamos entonces algunos detalles. Por ejemplo, vamos a crear una matriz que le vamos a llamar M1 y vamos a utilizar una función de NumPy que se llama array para crear propiamente un array, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, como ya lo tenemos abreviado como np, decimos np punto y decimos array entre paréntesis. Esta función array pues nos va a crear un array del tipo NumPy y a partir de aquí voy a crear yo dos listas. Vean que son listas anidadas, por ejemplo 1,2 para no hacer más, coma 3,4. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Esta es una lista y esta es otra lista separada por coma. O sea que básicamente, si lo quieren visualizar, este es un vector fila y este es otro vector fila. Y como está dentro de otra lista, esto lo que me forma es una matriz. Y como está en un array NumPy, entonces lo que tengo es una matriz del tipo NumPy. Pero realmente, si nosotros decimos, por ejemplo, type M1, realmente no nos va a decir matriz NumPy, nos va a decir NumPy array, ¿no? El n es de dimensión n de array. Hasta ahí no hay ninguna duda, ninguna pregunta, ¿no? Voy a seguir entonces a crear una matriz M2, por ejemplo, 3,12 y negativo 3,4, por decir algo. Voy a escribir aquí print tipo de datos de M1 y básicamente voy a decir lo mismo con tipo de datos de M2. Ya sabemos que es un array NumPy, ¿no? Perdón, shift y listo. Así, entonces, hay muchísimas funciones que tienen NumPy. No vamos a entrar en todos los detalles, pero quizás una de las... A ver. Ok. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Abrimos aquí una ventana. Vamos a terminal. Abrimos una terminal. Vamos a caer al entorno base, siempre por defecto. Entonces vamos a entrar con the activate módulo 1. Vamos a entrar al módulo 1. Y ahí adentro, en el ambiente, vamos a decir conda install -c anaconda, en este caso NumPy. Conda install -c anaconda NumPy. Ojo, pero es que aquí, ahí tienes NumPy y es NumPy con P. ¿Sí? Es con P. Verifica eso, quizás no tenga que instalar nada. Es con P, NumPy. No con B. Nos confirmas a ver si todo está bien. Bueno, listo. Continuamos entonces. Por ejemplo, podríamos utilizar el producto punto para... A ver. Ajá, correcto. Sí me van escuchando, ¿verdad?
Ok, podríamos utilizar el producto punto y que es otra función de la función numpy, ¿no? Entonces sería numpy, que sería np punto, por ejemplo, dot de punto. La operación producto punto es la operación de... a ver, no sé si recuerdan de matemáticas, ¿no? Pero cuando teníamos dos vectores, pues la operación multiplicación de dos vectores no existía, de hecho no existe, y entonces lo que definimos es la operación producto punto, en donde al multiplicar estos dos vectores el resultado va a ser un número real, ¿no? O un escalar realmente. Pero bueno, en este caso no vamos a entrar en detalle y lo que nos va a servir es para multiplicar estas dos matrices, ¿no? M1 y M2, si yo doy Shift Enter, aquí tenemos la respuesta, ¿no? Básicamente, si recordamos, es esta fila, quizás hubiera sido más intuitivo. Vamos a abrir acá un espacio, abrí un espacio acá, de hecho voy a abrir dos espacios mejor, ¿sí? Y voy a mostrar la matriz M1 y voy a mostrar la matriz M2, porque creo que es más intuitivo. Por ejemplo, este elemento de acá, para recordar cómo surge de, tomamos esta fila y la multiplicamos por esta columna, ¿no? Entonces sería 1 por 3, 3 y 2 por negativo 3, negativo 6. Entonces 3 más negativo 6, negativo 3, ¿no? Listo. A ver, permítame que alguien esté escribiendo. Claro, Pablo, intentaremos grabarlo. Perfecto. Entonces, esto puede ser un poco absurdo, ¿no? Pero aquí realmente entra un detalle muy importante, que es, por ejemplo, la multiplicación de matrices, ¿no? Podríamos hacer esta multiplicación nosotros mismos, pero esto va a tener sentido cuando las matrices realmente son muy grandes, ¿verdad? Cuando tienen miles o millones de filas. Ahí es donde vamos a ver realmente el performance o la gran diferencia de optimización que tiene la función .dot. ¿Por qué entro con la multiplicación de matrices? Porque realmente la mayoría de los algoritmos de Machine Learning, pues al final se terminan implementando en un producto matricial, ¿no? Siempre esa operación de los productos matriciales siempre está de manera implícita. Así que realmente es una operación muy importante y la librería NumPy nos permite eso y mucho más. Cabe recalcar que quizás no lo mencioné, ¿no? Pero NumPy pues es una palabra combinada de numeric Python, ¿no? Así que todo lo que nosotros pensemos en operaciones con vectores, pues la librería de referencia y la madre es NumPy. Bien, podríamos crear también arreglos o matrices. NumPy Array, por ejemplo, podríamos crear matrices 1,2. En este caso, un arreglo. Voy a imprimirlo, M3. Y no hay ningún problema, pero lo importante aquí es que podríamos decirle de qué tipo, type, y le podríamos escribir, por ejemplo, que fuera del tipo flotante. Vean que los elementos han cambiado. Así entonces podríamos escribir aquí que sea del tipo int64. Bueno, aquí me va a dar error. Bueno, del tipo int normal. Y podríamos definir esos tipos de datos, ¿no? A ver. Con un poquito de tiempo lo voy a subir a GitHub y para que lo puedan tener ahí también, ¿no? Entonces, estos datos, ¿dónde los tengo? Creo que los están aquí. Ajá. A ver. Ujú. ¿Será que esto lo soporta Telegram? Vamos a ver. A ver qué pasa, no funciona. Ok, creo que les envié. Verifiquen por favor por Telegram que les he enviado un conjunto de datos que se llama seriales.csv.
No. El archivo IPython Notebook no lo vamos a poder ejecutar desde una terminal porque no es un script. Aquí. Ok, no sé si la pregunta es cómo creo una ventana, una terminal en Jupyter Lab. Pues damos clic aquí en New Launcher y en la parte de otros, aquí está Terminal, clic y listo. Ahí tendríamos la terminal. Telegram les envía el archivo seriales, vayan descargándolo y por favor lo ubican en la carpeta, para más facilidad, ¿no? Lo ubican en la carpeta donde tienen el cuaderno, el Jupyter. El segundo array. ¿Hiciste esto? Cuidado con la coma ahí, ¿no? Está complicado, ¿no? Me dice que no definí el segundo array. Para definirlo tienes que hacerlo de esta forma, ¿no? Porque abro corchete, dos números separados por coma, cierro corchete, coma, abro corchete, a ver, M1 igual a... Ok, sí, te hace falta en M1, te hace falta los corchetes generales. Si observas, por ejemplo, esto es lo que tú tienes. Entonces, eso lo tienes que colocar entre corchetes también. Básicamente es una lista de dos listas. Así es, tienes dos paréntesis, o sea que en lugar de uno de esos paréntesis, el más interior, deben ser corchetes. Ajá, correcto. Los dos paréntesis más interiores deben ser corchetes. Listo. Creo que ahí no tendría que haber ningún problema. Mimi Senpai, ¿estamos bien ahí? Ok, entonces vamos a continuar, ¿no? Y lo primero, bueno, yo esto es la manera en que suelo hacerlo. Yo siempre defino una variable que es donde la que va a ver, M1, M2, 0.9. Sí, ¿te funcionó? Aquí, esta parte de acá. Genial, genial, genial. Entonces ya a partir de ahí no debería de haber variables de mayúscula, listo. M1, M2. Bueno, eso depende realmente, no necesariamente es por las variables en mayúsculas, sino si ella nombró, o si él, perdón, nombró eh, las variables como M1, M2 en minúscula, pues el np.dot debería funcionar. Listo. Entonces voy a escribir aquí un path, o le podríamos llamar ruta, está bien. Y es una variable del tipo string, que en este caso le vamos a dar la ruta en donde está el conjunto de datos. El conjunto de datos, en mi caso, está en acá. Vean que en mi caso, donde está el archivo manejo de datos .ipython notebook, aquí yo tengo una carpeta seriales y dentro de la carpeta seriales, a ver, ¿cómo dice acá? Upa, upa. Datos, ajá, correcto. Sí, módulo 1, datos, seriales, y ahí está el archivo CSV. Entonces esa es la ruta que le vamos a dar, le vamos a indicar. En mi caso, en el caso de ustedes, pues tienen que verificar en dónde está este archivo, ¿no?
y a partir de ahí definir la ruta en donde está el archivo CSV. En mi caso es dato, está en la carpeta dato al mismo nivel. Y en este caso creo que se llama seriales, pero creo que es con C mayúscula. A ver. De data, le puse aquí datos. Seriales. Seriales. A ver. Estamos ahí a módulo 1, datos, seriales en mayúscula. Ok. Datos número 1, seriales en mayúscula. Y seriales. ¿Cómo se llama el archivo? No sé por qué no me lo está tomando. Seriales. Ajá, seriales.csv. Bueno, si nos da error ahí vamos a verificar. Si nos llegara a dar error. Una vez que tenemos la ruta definida, pues vamos a utilizar, aquí viene un concepto muy importante que siempre lo van a estar escuchando cuando en inteligencia artificial, específicamente Machine Learning, siempre van a estar escuchando este concepto, que son los frames, ¿no? Básicamente es un concepto que viene de R, donde R, el lenguaje de programación R, donde ellos empiezan a utilizar la estructura de datos frame para el manejo de tablas y datos, ¿no? Entonces, Python también tiene implementado eso en las librerías Panda. Así que ¿cómo vamos a leer el archivo? Vamos a decir pandas, ¿sí? Punto, la función read, en este caso el tipo de archivo que voy a leer es un CSV, y le voy a indicar en dónde está el archivo, que en este caso está en la variable ruta, ¿no? Que ahí está el archivo. Entonces, esto que me va a leer, me va a regresar un data frame, así que lo voy a guardar en una variable que le voy a poner como nombre data frame o DF, ¿no? Para abreviado. Voy a dar Shift Enter y voy a ver si da error. Bueno, a mí me da error, tengo que ver por qué. Ok, me dice aquí que el error no existe. Perdón, que el archivo, que la ruta no existe, ¿no? Tengo que ver por qué. Vamos a ver. Ah, ok, es que yo estoy mal. Claro, yo estoy aquí. Ah, claro, este es el cuaderno. Es que creé mal el cuaderno yo, realmente, porque yo estaba visualizando el cuaderno sintaxis y realmente el cuaderno lo creé en la carpeta datos, así que está malo, ¿no? Sé que la ruta no existe, porque la ruta es, como estoy aquí, sería en la carpeta seriales, y dentro de la carpeta seriales está el archivo CSV. Es básicamente lo que está aquí. Dentro de la carpeta seriales, adentro está el archivo CSV. Ahí está. Ah, gracias, Cristo. Sí, eso era. No me había fijado. Perdona. Ok. No hay ningún error ahí, ¿verdad? Para visualizar un data frame hay diferentes formas, ¿no? La más típica es utilizar la función head. Para las personas que saben ya de programación, pues ya el data frame es un objeto perdón, la variable df es un objeto del tipo data frame. Así que para visualizar los primeros elementos podríamos decir .head, que sería los primeros 5 elementos. Serían los 5 elementos. Saludos, Iván. Voy a ir un poco lento acá. Si quisiéramos visualizar más información, podríamos decir entre paréntesis dataframe.head 10, por ejemplo, para que me visualice los primeros 10 elementos, ¿sí? Los primeros 10 registros y todas estas columnas, ¿no? Si no le colocamos un valor, siempre nos va a registrar los primeros 5. Quizás nos pueda llegar a interesar, en lugar de los primeros 5, los últimos 10, ¿no? Entonces para eso podríamos utilizar la función tail, que es cola, y ahí tendríamos los últimos. Entonces podemos ver que este conjunto de datos pues tiene 76 registros. A ver.
Mimi Senpai. Bueno, el archivo, si puedes, de hecho sería lo más recomendable, porque vienes comenzando, que lo guardes, por ejemplo, mira que yo aquí tengo creado el cuaderno IPython Notebook con el que estoy trabajando. Ahí donde está el cuaderno, ahí lo guardé. Creé una carpeta y dentro de esa carpeta guardé el archivo. Entonces no sé si puedes localizar tu cuaderno Notebook. Donde está el cuaderno Notebook, crea una carpeta que se llame seriales y dentro de esa carpeta... ese es muy buen recurso. Google Colab, de hecho, eh, es lo mejor, ¿no? Porque al final cuando se realiza un trabajo muy pesado, pues utilizar los recursos de Google siempre es bueno. Además es relativamente barato. Quizás yo pensaría eh, que si vas a aprender solo, utilices Google Colab, pero si tienes alguien que te pueda guiar, pues empieces así como desde la terminal y demás. ¿Por qué? Porque ahí te van a surgir errores, te van a surgir problemas. Y al final ese es un buen aprendizaje, ir solucionando los errores, ir familiarizándose. En Google Colab casi no va a haber ningún error. Ok, continuamos. Si quisiéramos ver más características del data frame, podríamos utilizar la función len. Por ejemplo, la función len es de longitud df y me va a decir que tiene 77 registros. Podríamos decir print eh, cantidad de registros o filas, ¿no? O filas. Listo. O bien, si nos interesa conocer cuántas filas y cuántas columnas tiene, podríamos decir dataframe.shape. A ver, y aquí lo tenemos. La primera coordenada es respecto a las filas y la segunda coordenada es con respecto a la columna. Así que tenemos una fila de 70, una matriz, perdón, de 77 filas por 16 columnas. Y lo último y no menos importante, que quizás no vamos a verificar nuevamente, vamos a verificar el tipo de dato. Por ejemplo, en este caso la variable se llama df, ¿no? Y era de esperarse que era un data frame. Entonces, a partir de aquí sí ya vamos a conocer algunas funciones importantes. Conociendo algunas funciones importantes de Panda. Creo que la primera es la función log. La segunda es la función ilog, como no puede ser de otra forma. Y la tercera, pues es la función .index o .ix. Y listo, ¿no? Estas son las tres funciones que vamos a ver de la librería Pandas. Ah, claro, la función .shape también es de la librería Panda. Type también. Bueno, type no, type es general, ¿no? Pero también la tiene la librería Pandas. Tail y head también. Pero para transformar o filtrar información o filtrar datos, estas tres funciones nos van a ser de muchísima utilidad y la van a estar utilizando bastante, de hecho. Así que, por ejemplo, eh, veamos cómo podríamos utilizar la función .log. Por ejemplo, ya tenemos o ya sabemos que hemos cargado nuestro archivo en la variable df, ¿no? Así entonces podríamos decir dataframe.log y pongamos cuidado aquí. Y a partir de aquí podríamos decir, bueno, yo quiero tener todos los registros. Lo voy a hacer de la siguiente forma. Sintaxis general, ¿no? Sintaxis general. Al momento no importa si es log, ilog o index. Le voy a llamar
punto fun, haciendo referencia a que puede ser cualquiera de estas tres funciones, y la sintaxis es la siguiente, sería inicio de fila, final de fila, ¿ok? Coma, inicio de columna, dos puntos, final de columna, ¿sí? Y F es inicio de fila, F minúscula F es final de fila, y la otra es el símil, ¿no? Y C es inicio columna. Y la última es final de columna. Por ejemplo, yo quisiera filtrar desde la fila 0 hasta, por ejemplo, desde la fila 0 hasta la fila 5, ¿no? Entonces lo voy a dejar hasta las 6. ¿Por qué lo dejo hasta las 6? Porque realmente este elemento, o mejor dicho, el recorrido en la fila, siempre va a llegar desde el inicio hasta el final menos 1. Así entonces, cuando yo diga coma, bueno, aquí me va a dar un cierto error. Voy a quitar este mejor. Voy a hacer esto mejor. Si hago esto de acá, y no le indico índices o valores, él está asumiendo que va a tomar todas las filas. A partir de aquí, yo le voy a asignar qué columna es la que quiero visualizar. Por ejemplo, quisiera visualizar los nombres. Entonces, veo que esa columna se llama name y es la que le voy a indicar acá. Name. Ahí tengo todos esos valores. Por ejemplo, si yo quisiera visualizar o filtrar todas las filas, pero quisiera ver la columna de proteínas o de calorías, pues entonces filtraríamos por a ver, creo que es en minúscula, protein. Y listo. Vean que estos valores de acá, la primera columna solamente es índice y la segunda columna son los valores, ¿no? 4, 3, 4, 4, 2, pues representa exactamente estos valores de acá. Bueno, aquí me dice 2, vamos a ver, protein. ¿Por qué aparece así? Esto está un poco extraño. Ah, perdón, porque estoy viendo estoy viendo la cola, ¿no? La cabeza es esta. 4, 3, 4, 4, 2. 4, 3, 4, 4, 2. Entonces, en resumen, ¿qué hace la función log? Me regreso y voy a escribir. Filtra las filas o columnas por, o indicando, ¿no? Indicando el nombre de estas. ¿Sí? iLog, por el contrario, también va a filtra filas o columnas indicando el índice de estas. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Observemos nuevamente, yo quisiera filtrar el nombre, pero utilizando la función iLog. Observo que el nombre está en la columna, es la primera columna que aparece, y recordando lo que yo mencionaba en los videos, pues Python está indexado a partir de 0, ¿no? O sea que esta columna, la primera columna, tiene el índice 0. Así entonces, diríamos dataframe.ilog y diría todas las filas y quiero la columna 0. Aquí lo tenemos. Podríamos decir df.ilog todas las filas y quisiera la columna, por ejemplo, del sodio, que sería entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería la columna número 6. ¿Es el sodio? Sí. Perdonen, ¿hasta aquí se entiende? ¿Hay alguna duda del filtrado?
voy muy rápido. Está un poco confuso. Perfecto. Entonces, quizás aquí el punto de valor es, bueno, estas dos funciones hacen lo mismo, pero de manera distinta. Me confirman este código, a ver. Mimi Senpai, la pregunta sería, en la carpeta IA-módulo 1, afuera de esa carpeta tú tienes el cuaderno, el cuaderno con el que estás trabajando, el Jupyter Lab, el Jupyter. Lo tienes afuera de la carpeta IA módulo 1 o adentro de la carpeta IA-módulo 1. Sí, pero el cuaderno, ¿dónde lo tienes? ¿Lo tienes en qué ruta lo tienes guardado el cuaderno? ¿Lo tienes adentro de IA módulo 1 o afuera? No. A ver. A ver. ¿Dónde? Aquí. Aquí log filtra las filas o columnas según el atributo columna referente a las tablas. iLog filtra las filas o columnas según el atributo en las filas. No, 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 no. Según el log, log filtra filas o columnas según el nombre de la fila o columna respectivamente. Y iLog según el índice. Precisamente el I significa index. ¿Ok? Entonces si observas, o mejor dicho, planteo el siguiente caso. Respondan por favor qué pasaría si yo hago esto. Yo hago esto de acá. Ha de ser, ¿no? Ahí. Ahora, si yo hago esto de f.iLog.0,6,2,5, por ejemplo, si yo hago esto, pregunta, ¿va a dar error o no? Ah, perfecto, así es, Sandro. Error porque no es un índice. En este caso, si hago esto de acá, ¿qué daría? ¿Error o funcionaría? Y si es así, ¿qué podría dar? Si lo ejecutamos, no tendría que haber ningún error, ¿verdad? Y aquí hemos visto otro valor agregado. Por ejemplo, con iLog, ¿qué es lo que estamos pidiéndole? Que filtre las primeras 6 elementos de 0 a 6, ¿verdad? Que en esto, recuerden que este tipo de indexado va a ir de 0 al final menos 1, es decir, de 0 a 5. Y por ejemplo aquí va de 2, en las columnas va de 2 a 5. Es decir, parte de la columna con índice 2 y termina en la columna con índice 5 menos 1, que es 4, ¿no? Vamos a ver. En este caso dice que las columnas son type, calorías, tipo, caloría y proteína, ¿no? Vamos a ver. 0, 1, 2. El índice que comienza era el 2, 3 y 4. El índice que termina era protein, ¿no? Ahí está, 4. Recuerden aquí, en este tipo de indexado, esto aplica para los for o inicio final. Siempre termina o ejecuta hasta el final menos 1, ¿ok? Por ejemplo, aquí el final era 6, llega hasta el 5. Si era 5, pues llega hasta el índice con columna 4. Por ejemplo, si yo hago df.log y digo lo siguiente, vamos a ver todas las filas, pero quiero
no quiero todas las columnas, ni las quiero, quizás solamente quiero el nombre, y vean, me voy a saltar a las calorías. Así que voy a decir name, le paso una lista, coma, y digo aquí calories, ¿no? El nombre de la columna. Y listo. Sí, sí, claro, que hay formas de sustraer cada una de las columnas si nosotros quisiéramos. Aquí yo quiero explicar algunos detalles. ¿Por qué utilizar iLog y cuándo utilizar log? Bueno, porque realmente en la práctica el conjunto de datos que tenemos no necesariamente va a estar etiquetado, ¿verdad? Entonces, pues tendríamos que utilizar iLog. O bien podría llegar a estar etiquetado, pero las variables son totalmente extrañas. Entonces las tendríamos que cambiar o bien podríamos utilizar nuevamente iLog, ¿no? Todo va a depender según el tipo de datos y que pudiéramos llegar a tener, cómo estén los datos tratados. Entonces veamos el siguiente concepto. El siguiente concepto lo voy a hacer de la siguiente forma. Yo voy a decir, bueno, la tercera función, esta función de acá, la .ix, no la voy a explicar, se la voy a dejar a ustedes para que la puedan investigar, pero se van a dar cuenta que es muy similar a estas dos de acá. Así entonces, pasamos a lo siguiente, que sería, por ejemplo, voy a suponer que yo necesito las calorías, ¿no? Así entonces voy a decir, voy a extraer del data frame, voy a extraer por, por log, porque no sé cuál es el índice de las calorías, voy a decir calories. Listo. Si yo muestro la variable calorías, ahí está, en efecto, los datos de calorías, pero lo importante aquí es visualizar el tipo, type, tipo de datos. Vean que un tipo de dato, en este caso, recuerden que estas calorías son los valores de la columna de este data frame. Esos valores de las columnas tienen otro tipo de dato que se conoce como series, y este es un error típico que suele ocurrir. A veces las personas filtran, ¿verdad? Y creen que lo que tienen todavía es un data frame. Y tratan o intentan aplicar funciones en los data frame que en las series no se puede. ¿Sí? Y viceversa. A veces aplican funciones que en las series sí se pueden y quieren aplicárselos en los data frame. Son dos estructuras de datos distintas. En pocas palabras, un data frame, que es la tabla inicial, está construido de distintas o de múltiples series, ¿no? Es decir, de múltiples columnas o de múltiples filas. A ver, aquí hay pregunta. Con log y ilogs por filas o columnas, o también a través del... ¿Cómo a través del conjunto de datos? Mishu, no comprendo la pregunta. ¿Hay forma de sustraerlo? Sí, sí hay formas de sustraer la última fila. La última fila, por ejemplo, si quisiéramos la última fila, por ejemplo, el data frame, podríamos decir data frame menos 1. A ver, dos puntos. No, porque en este caso, bueno, podríamos decir punto ilog, eh, que sería lendf hasta... No es una manera tan elegante, pero puede funcionar. ¿Verdad? Aquí estoy, aquí df-1. Aquí está, esta sería la última fila. De la misma manera podríamos hacer con la última columna, ¿no? Obtuve la longitud del data frame y le resté una para entrar en la penúltima y lo recorrí hasta el final y le pedí todas las columnas. Ahí está. Bien, continuamos. No sé si hay preguntas o dudas hasta ahorita. Ok, si no hay dudas, continuamos entonces.
pues ya nos falta muy poco, que es básicamente del data frame. Es muy importante ver los tipos de datos, data types, con este tipo. Y aquí entramos a dos conceptos muy distintos y prestemos atención. Lástima que no lo pude preparar en la diapositiva. Pero una cosa son los tipos de datos en el mundo de programación, que como bien mencionábamos en el video número 1, pues pueden ser, o en el video número 2 creo que fue, en Python particularmente son objetos, pero en un lenguaje de programación como C++ son tipos de datos. Son enteros, son flotantes, son cadenas, etcétera, ¿no? Esos son los tipos de datos en el mundo de la programación, pero los tipos de datos en el mundo de Machine Learning son distintos y realmente mucho más simples, por decir algo. Tenemos datos que son categóricos o nominales y tenemos conjuntos de datos que son numéricos. Entonces, ¿qué es un conjunto de datos categórico? Pues aquellos que dan prácticamente valores puntuales y, como el nombre lo dice, categorías, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos tener un conjunto de datos de personas y le solicitemos el sexo, por ejemplo, ¿sí? Usualmente se van a ver hombre, mujer, o prefiero no decirlo, ¿no? Y no hay más, son las tres posibilidades: hombre, mujer o prefiero no decirlo. Entonces, a los individuos o a los registros los estamos categorizando en una de esas tres opciones. Ese tipo de datos son podríamos decir, categóricos, ¿no? ¿Qué otro ejemplo? Por ejemplo, este conjunto de datos de acá. Este conjunto de datos tiene una fila que se llama type, ¿no? Tipo, que parece que ser que aquí dice mucho C y no sé si abajo saldrá algún otro valor, ¿verdad? Y no va a cambiar de las categorías que tiene. Pero por ejemplo, quizás este no, pero por ejemplo, creo que estas son las tasas o el rating. Por ejemplo, el valor que tiene la columna rating aquí, pues miren de qué tipo de dato es como valor numérico, ¿no? Entonces tenemos nominales y numéricos, ¿no? Los nominales son básicamente para categorizar y los numéricos pues son los de toda la vida, ¿no? Son flotantes, son doubles, son enteros. Y los categóricos pueden ser enteros también, como por ejemplo, me imagino, este conjunto de datos no me sirve mucho para eso, ¿no? Pero podríamos tener valores categóricos del tipo entero, podríamos tener valores categóricos del tipo string, y una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Int y string son en el mundo de programación, categórico nos referimos al mundo de programación, de Machine Learning, perdón. Entonces, por ejemplo, acá Python, por ejemplo, le llama a estos tipos de datos categóricos usualmente como objects, como objetos. Por ejemplo, las calorías, que son valores numéricos, las proteínas, la grasa, el sodio, etcétera, vean que son del tipo int y float. Sin embargo, podríamos tener valores del tipo int que sean categóricos acá, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si más adelante nosotros llegáramos, aquí dice, a ver, fat es binario, dice, ah, genial. Entonces también sería categórico. Y ese sería un contraejemplo, ¿no? Por lo que vamos a tomar lo que dice Cabelit, ¿verdad? Que fat clasifica como 1 o 0. Entonces veamos aquí, fat nos dice que es entero. Entonces podríamos decir que es numérico. Podríamos llegar a pensar que esto es numérico, ¿no? Y ese es un error gravísimo porque el hecho que sea entero no significa que sea... el hecho que sea del tipo de dato entero 64 no significa que sea numérico. Y eso en muchos algoritmos puede presentar un sesgo terrible. Por ejemplo, en una red neuronal, ese dato, si nosotros creemos... Ah, César, muy bien, gracias César. Si ese dato nosotros creemos que es numérico y lo aplicamos en una red neuronal y lo pasamos por alto, podríamos estarle metiendo un sesgo terrible a nuestro algoritmo y vamos a estar engañados pensando que funciona de la mil maravilla, ¿no? Y tal vez cuando lo subimos a productivo o en la aplicación no funciona y no está funcionando. ¿Y por qué no funciona? O tal vez en los tests no funciona y
Y tal vez la teoría nos dice, bueno, pues debería de funcionar, ¿no? Y son estos detallitos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Espero que haya quedado más o menos claro. Y quizás el único último punto a tocar aquí es, por ejemplo, bien, por ejemplo, si quisiéramos ver el data frame y quisiéramos ver los elementos, por ejemplo, del tipo, ¿no? Podríamos decir, quiero ver data frame punto, el nombre de la columna, más directamente, otra forma de filtrar, Shift Enter, y ahí tengo los elementos de la columna que quiero ver. Parece que todo dice en C, ¿no? Pero como habíamos mencionado anteriormente, quizás nos interesa ver si estos son categóricos. Entonces podríamos decir unique para ver cuántos elementos únicos tiene esa columna. En este caso solamente CH, o sea que type también es categórico. Vamos a decir, vamos a verificar fat. Vamos a decir df punto, la columna fat. Vamos a decir unique y, y listo. Ah, bueno, aquí tenemos varios, César. Pero también es categórico, ¿verdad? 1, 0, 2, 3 y 5. O sea, se le está dando una categoría del nivel de grasa que puede llegar a tener. Bien, hasta aquí. No sé si hay alguna duda, pregunta. Si me han seguido el ritmo hasta el momento. ¿O está un poco... ¿Todo bien? Genial, genial. Me alegra mucho. Genial. Entonces, perfecto. Entonces, nos vamos a ir despacio. Hasta el momento, ¿cómo, dice ahí cómo le cambio los nombres a las columnas? Ah, genial. Es buena pregunta. Pues hay diferentes maneras, ¿no? Pero la mejor, pues podría ser df.rename o column. Vamos a ver. Vamos a darle, pero debería aparecerme la función rename. A ver, column. Punto rename. Punto rename. A ver. Vamos a ver cómo sería aquí. Rename column. Ah, aquí. Rename axis. Eh, claro, pues no recuerdo la sintaxis, así que lo voy a averiguar mejor. Eh, Pandas rename column. Vamos a averiguar. Por cierto, está la página oficial de Pandas, ¿no? Cualquier duda, pues aquí está. Punto rename. Punto rename. Ah, ok. Columns, data. Ok, este es un diccionario. A través de índice PIN. Perfecto. Pues esto es fácil, ¿no? Pues sería entonces punto rename. Columns. Y creamos un diccionario, por ejemplo, la columna name, ¿sí? La columna name, quiero cambiarla por la columna nombre, ¿no? Por decir algo en español. Listo, ya la cambié. Ahora aquí hay que... Esto me lleva a muchos detalles, ¿no? Yo no voy a entrar en detalles, pero este data frame es otro. Este no es el original. De hecho, si yo vengo y digo aquí df, sigo teniendo name, ¿verdad? Porque no lo he cambiado, no lo he alterado. Así que si lo quiero alterar, pues tengo que decir df igual y voy a decir df para que no me muestre mucho, punto head. ¿Sí? Y listo. Si quisiéramos, por ejemplo, cambiar una lista de columnas, sería calories, por ejemplo, por calorías. Si quisiéramos cambiar protein,
por proteína. Esto es un diccionario, proteína. Si quisiéramos cambiar fat por, por grasa, creo que aquí me va a dar error. Tengo que estar, vamos a verificar si me da error. Ah, no, sí me funciona. Calorías, proteína, grasa, sodio, fibra, etcétera. Si quisiéramos guardarlo, ya que me preguntaron, da df.save. Vamos a ver, pandas. ¿Por qué no aparece? Vamos a ver, sería df.save. Debería funcionar, pero no. Voy a dar a freno, no tiene el atributo. Vamos a ver si. Ah, o sea, creo que también es df2, creo que es tu CSV, aquí está, ¿no? Tu CSV y le colocamos el nombre, ¿no? Datos o eh, sería en este caso cereales, columna renombrada, punto CSV. Y listo, aquí está guardado ya, ¿no? En este apartado de acá, cereales-c renombrada, punto CSV. Con la función df.to-csv guardaríamos el conjunto de datos. Ok, si no hay ninguna duda o pregunta, o si quieren que retroceda el código o algo por el estilo, pues podríamos pasar al paper. Entonces no sé si tienen alguna duda. No se renombra en el documento original. Se renombra, de hecho, cuando lo cargamos lo que tenemos es una copia del documento. Si quisiéramos sobreescribir el documento tendríamos que guardarlo con el mismo nombre. Análisis estadísticos hay varias. Está Stats, vamos a ver. Bueno, una común es Scikit-learn, trae para análisis para algoritmos de machine learning y también tiene algunas utilidades estadísticas, pero hay una específica, creo que se llama Stats Model. Stats Model Python. Creo que así se llama. Ah, sí, Stats Model. Y aquí está muchísimo modelos estadísticos, ¿verdad? Quizás en su momento lo llegamos a utilizar. Hay bastante. Pero una barbaridad. Hay test de hipótesis, hay para hacer exploración de datos, hay modelos estadísticos, hay... No estoy seguro si tiene validación de procesos normales, pero habría que ver, ¿no? Pero esta librería Stats Model es buenísima. Ah, bueno, eso, la mayoría de las funciones que aquí preguntan como para sacar la media de expresiones estándar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, pandas, que por ejemplo dataframe. Si yo doy describe, él automáticamente ya me da esos valores, ¿no? Por ejemplo, me dice por columna qué cantidad de registros tiene, cuál fue la media, cuál fue la división estándar, el mínimo, me da los cuartiles de 25, 50, 75 y el valor máximo. Entonces con la función .describe te funcionaría. Pero no quise tocar este apartado porque este apartado lo pienso hacer un poco más adelante, ¿verdad? Cuando ya empezamos a hacer nuestros primeros algoritmos, a hacer un análisis exploratorio y demás, porque estoy seguro que, bueno, tal vez no esté seguro, ¿no? Pero pienso que tal vez algunos no recuerden los conceptos de quizás media, división estándar, etcétera, ¿no?
Entonces tendría que hacer ese pequeño repaso breve, muy por encima, y posteriormente entrar a estos detalles. Pero si lo necesitas, pues con .describe, listo, aquí te da cierta información. Ok, entonces vamos a continuar. Este paper sí se los puedo pasar. Este paper es un paper que salió en el 2007. ¿Sí? ¿Qué nivel de estadística es lo máximo requerido? Eh, un nivel intermedio. Intermedio. ¿Sí? No es necesario llegar a la profundidad de la estadística para realmente hacer una buena validación de los modelos, pero sí un nivel intermedio para poderse lanzar a crear proyectos, a trabajar en la industria, etcétera. Yo recomendaría un nivel intermedio. Ahora, para comenzar, de hecho, si observas este tutorial lo puede seguir cualquier persona que no sepa estadística. Pero eventualmente esa persona, si quiere ir profundizando, tiene que aprender sobre estadística, tiene que aprender sobre programación. Por ejemplo, nosotros aquí no hemos hablado detalles de programación, no hemos hablado detalles de eficiencia, pero si ustedes quisieran construir algo más adecuado, pues tendrían que usarlo. Por ejemplo, y esto suele pasar, no hemos hablado absolutamente nada de base de datos, pero en una empresa, por ejemplo, realmente la extracción de la información es a través de la base de datos, ¿no? Entonces, como les digo, para comenzar, a priori necesitamos ganas y un poquito de disciplina. Posteriormente, para irse nutriendo un poco más de inteligencia artificial, pues sí, vamos a requerir un poquito de estadística, un poco más de estadística, un poco más de programación. Ah, ok, me están haciendo una pregunta aquí. Bueno, esa es la primera pregunta, ¿qué nivel de estadística se requiere? Me pregunta, ¿estamos jugando con los datos? ¿Cuál es el propósito? Perfecto, el propósito es, aquí no estamos haciendo ningún análisis exploratorio, no estamos haciendo absolutamente nada. De hecho, yo no he hablado del conjunto de datos como tal, ¿verdad? Y para hacer un análisis exploratorio, primero tendríamos que hablar del conjunto de datos, dar un contexto. Porque si no, es demasiado difícil hacer un análisis exploratorio, al menos en un término de enseñanza, si no sabemos de dónde vienen los datos. Entonces, el propósito era conocer cómo importar librerías, conocer la librería NumPy, las operaciones, cómo crear matrices, las operaciones que podemos hacer y por qué es necesaria. Hablamos de la eficiencia, aunque eso es por un poco de fe. Y la librería Pandas, que nos sirvió para importar datos. Hemos importado datos y hemos filtrado información. Lo demás de los valores estadísticos y todo esto es por las preguntas que me han hecho, ¿no? Pero no estaba planificado ni guardar el archivo, ni cambiar el nombre de las columnas, eh, ni hacer un describe en el conjunto de datos. Yo creo que aquí, para ir centrando, ¿no? Esta clase, el propósito era importar librerías, manipular NumPy, importar datos, filtrar columnas y filos, o sea, conocer la función ilog, log y ustedes por su parte la función ix, index. Y como tercer apartado, el paper que tenemos acá en pantalla. No sé si hay alguna otra duda, pregunta. Bien, poco a poco vamos a entrar ya a esas exploraciones. Yo creo, ok, los videos de la clase lo voy a procurar subir a YouTube. Este video que se está grabando creo que queda aquí en Twitch.
¿verdad? Y si no, pues creo que lo puedo descargar, por lo que me documenté, creo que lo puedo descargar y una vez descargado, pues lo subo a YouTube. Ok, entonces continuamos para ir cerrando. No vamos a leer el paper ni nada, pero este paper sí se los recomiendo muchísimo porque yo creo que es como quien dice un buen punto de partida por qué algoritmos comenzar. Aparte que son buenísimos y realmente se aplican, pues este paper nos resume ciertas características de ellos, ¿no? Por ejemplo, solo vamos a leer el abstract, ¿no? Este es un paper de los 10 algoritmos en data mining, o sea, los 10 algoritmos más utilizados y más importantes en data mining. Esto es para el año 2017-2018. Ah, lo tengo descargado. Yo se los envío al... Si quieren, déjame ver si se lo puedo enviar ahora mismo. Paper. Se lo voy a enviar ahora mismo al grupo. Porque luego se me olvida. Se los envía al grupo en Telegram. ¿Pueden verificarlo, por favor? Genial. Entonces, en el paper colaboraron todos estos doctores, todas estas personas. eh, y básicamente nos dice los 10 algoritmos en data mining, ¿no?, que deberíamos de tomar a consideración. Básicamente nos habla del algoritmo C45, que se le conoce, C4.5, que es árboles de decisión, básicamente, K-means. Vamos a ir viendo, este algoritmo lo vamos a ver, este también lo vamos a ver en su momento, lo vamos a utilizar, no vamos... Support Vector Machine o máquina de soporte vectorial, es hermoso este algoritmo, porque, bueno, a las personas que del área matemática, este algoritmo es fenomenal, realmente, es hermosísimo. Esto lo creó Google. Tenemos a priori, que tiene que ver con estadísticas. El, el, el algoritmo EM, este es maximum, no creo que maximum entropy maximum, no recuerdo qué abreviación era. Vamos a ver, voy a buscarlo. M algorithms maximum era maximum expectation, claro. También utiliza bastante estadística. El algoritmo PageRank, que básicamente es el motor de Google, ¿no? El AdaVost, que es altamente importante. KNN, que es los K vecinos más cercanos. El algoritmo de Naive, Naive Bayes, que también es un algoritmo estadístico. Por ejemplo, los algoritmos estadísticos son este, son algoritmos estadísticos. Este y este son algoritmos con bastante... Bueno, este más que todo, el Support Vector Machine, son algoritmos que tienen que ver con mucho álgebra lineal seria, álgebra lineal bastante seria. Y PageRank es un algoritmo de la parte de discreta y álgebra y teoría de grafos, bastante útil también. Y el algoritmo CART. Entonces, si ustedes observan, aquí ellos dan la introducción, dan una serie de características y nos habla, por ejemplo, el algoritmo C4.5, pues árboles de decisión, ¿verdad? Y nos da, como quien dice, un resumen de cada uno de estos algoritmos. Por ejemplo, el K-means, aquí está el algoritmo, ahí hay algunos ejemplos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
mi recomendación sería, este archivo guárdenlo, pónganle ahí como la Biblia, estos son los doctores, eh, porque realmente es muy, bastante útil, como guía es muy, muy útil. A ver, si te animas, pues creas el grupo, invitas a algunas amistades y podemos programarlo para un par de meses. Pero lo que yo te recomendaría, pues la documentación de Python, es bastante buena. Aquí dice Brian Miranda, vamos a ver algo de claro, claro, si es que vamos a empezar por regresión lineal y regresión logística, vamos a empezar por la regresión lineal. Después vamos a ver lo que es la regresión logística. Oh, excelente, Gandhi, pues entonces lo platicamos en privado, me escribes y listo. Python desde cero, dice por ahí. Genial, genial. Bien, bueno amigos, yo no sé si tendrán alguna duda, alguna pregunta, pero por mi parte ya los objetivos creo que ya están establecidos, ya los alcanzamos. Sería mucha... A ver. La complejidad de los algoritmos. A ver, ¿quién preguntó eso? Eso me encanta. Cristo. Me encantaría que viéramos la complejidad de los algoritmos, realmente. Pero obviamente este curso no está orientado a eso. Y para que realmente ver la complejidad del algoritmo tenga sentido, tendríamos que primero conocer un poquito de discretas para las técnicas de demostración y ver un poquito de teoría. Pero Cristo, yo te lo digo, sería genial que cada algoritmo que nosotros vayamos viendo, tú le puedas ir buscando la complejidad, ¿no? Porque al final es muy importante cada cosa que vamos haciendo, no tal vez en lo inmediato, ¿no? Yo creo que ese es el problema que pudiéramos, a veces tenemos en este proceso de aprendizaje, es que queremos hacer todo de inmediato y eso más bien nos estresa o nos detiene, ¿no? Porque miramos todo muy complejo. Pero sí, a futuro creo que sí deberías entrar a la parte de la complejidad computacional y te darás cuenta por qué, por ejemplo, hacer clustering, que es una técnica que vamos a utilizar más adelante, porque realmente es costoso, es complicado realizarlo. Tenemos tarea, perfecto. Sí les tengo planificado una tarea, pero tengo que redactar un poquito más el documento. Yo creo que quizás el martes no les voy a subir video, pero sí les voy a subir la tarea. Tengo pendiente crear la plataforma en Google. Disculpen la poca seriedad, pero se me ha escapado realmente, he estado un poco liado. Pero intentaré entre el lunes y martes tener la plataforma, enviársela y que ustedes ahí puedan tener ya el documento con el trabajo a realizar. Realmente las tareas van a ser útiles si ponen en práctica todo lo que hemos hecho, si se confunden, si exploran un poco más, excelente, ¿no? No sé si hay alguna otra duda, pregunta. Bueno, si no hay ninguna otra duda, pregunta, yo creo que lo único que les voy a pedir, creo que sería útil, y que por favor si pueden se suscriban a este canal de Twitch para que la próxima vez que iniciemos la transmisión, ahí mismo les envíe el mensaje, ¿no? Que ya estamos en vivo. ¿Cómo puedo traducir este documento a español? Ok, sí, se puede presentar un detalle, ¿no? Eh, Poco a poco con Google. Sí te diría, eh, por ejemplo, Fernando, que tal vez tengas problemas con el inglés, bueno, que tomes el documento como una referencia. Genial. Bueno, pues esto ha sido todo por mi parte. Un gusto y estamos en comunicación.